He pasado toda mi vida soñando, en una vida que no era la mía, y eso me llevó a tener ansiedad. Sentía una depresión en mi pecho que no me dejaba vivir, y sobrevivía haciendo lo mínimo que podía hacer. Nunca en mi vida me hablaron de emociones, nunca me han hablado de gestionarlas, ni mucho menos de la consciencia. Pero pasó algo que cambió por completo mi vida. De repente, una noche tranquila, pero eso iba a cambiar rápido. Era como todas las demás. Me monté en mi coche, me acuerdo como si fuese ayer. En esa época tenía un Volkswagen Passat gris y al llegar al trabajo todo transcurría con normalidad. Mi compañero me dio el relevo sin sobresaltos, no había mucha faena, más que las rutinarias, las hice lo más rápido que pude, porque cuando acabábamos las faenas podíamos estar más a nuestro rollo. Para acabar cuanto antes y que cuando acabara pues teníamos ratos libres, podíamos descansar, etc. Así que me puse YouTube. En esa época recuerdo que estaba bastante mal, miraba vídeos sobre ansiedad, depresión, estrés, nunca me habían hablado sobre emociones y mucho menos sobre espiritualidad. Bueno, la de las iglesias, pero me parecía un dios mortecino y que no iba acorde conmigo. Creía la figura de Jesús de Nazaret, pero no la que me había contado la iglesia. Así que buscando por internet sobre estos temas me encontré una conferencia de un tal Eckhart Tolle. En mi caso, yo primero vi la conferencia y luego me leí el libro, lo hice como al revés. Así que empecé a ver su conferencia con total atención. Me gustaba lo que decía, aunque había cosas que no entendía. Lo que se dice en un nivel de conciencia es difícil que sea entendido en otro nivel de conciencia. A medida que iba transcurriendo la conferencia, yo me iba notando cada vez más extraño. Era una sensación que no había experimentado nunca. Resonaba mucho lo que decía ese hombre conmigo y percibía que no le estaba hablando a mi mente, sino a algo que iba mucho más allá de la mente. Fui observando mi cuerpo, siendo más consciente de la respiración, lo que comentaba en la conferencia, y justo al acabar la conferencia, cuando toda la gente aplaudió, el Samuel desapareció. Desapareció el yo y dio paso a un silencio atronador, a una dicha que no es de este mundo. Lo que pasó después me dejó atónito. Empecé a ver la realidad tal cual es, sin mente. Muy pocos avatares, solamente los realizados como puede ser Buda, Jesús de Nazaret o Krishna, han experimentado ese estado. Yo no sabía lo que me había pasado y lo que voy a contar ahora podéis creerlo o no, no lo hago para que lo creáis, simplemente para comentaros mi experiencia. No intento convencer a nadie de nada, simplemente para que tengáis en cuenta de que una persona del dogma científico, arrogante, que no creía en nada de esto, pudo descubrir a Dios. Y también en parte lo hago para divulgar, porque este es mi propósito de vida y por si a alguien le pasa algo parecido, que sepa por lo menos que no está loco, aunque lo que se siente es muy dichoso, pero que tenga nociones de lo que puede haber pasado. Mi mente se cayó por completo, no tenía ganas de hablar porque sentía una dicha infinita. Ese estado dio paso a una consciencia que lo arrollaba todo. Pasé a ser el árbol, pasé a ser la lluvia, el viento, y tenía una sabiduría infinita. Por ejemplo, podía intuir cuando iba a llover con varios días de antelación. Si sostenía un pensamiento el suficientemente tiempo en mi cabeza, aquello se daba después en la realidad. Podía conseguir absolutamente cualquier cosa porque al día siguiente, o a veces incluso en unas horas, se daba. Recuerdo que sentía una presencia aquí y me acuerdo que muchas veces giraba hacia atrás para ver si había alguien porque notaba como un ángel de la guarda que era muy fácil vivir. Realmente no tenía que hacer nada. Me veía un poco incluso como salido del cuerpo y la vida se daba. No tenía que decir nada porque todo se daba por añadiduría. Incluso me pasaron cosas como que podía sentir lo que sentía la otra persona. Identificaba muy bien, por ejemplo, una mentira. Tenía una energía desbordante y por la noche dormía como un bebé. Fue un éxtasis, algo que no es de este mundo. No podía creer lo que me estaba pasando. Algunas enfermedades que tenía, como la depresión, la ansiedad, el morderme las uñas, por ejemplo, el vértigo, desaparecieron por completo. Incluso alguna heridita que tenía, sobre todo de las manos, porque trabajaba en una fábrica y algunas veces pues te hacías heridas, se curaron de inmediato. Lo más flipante de todo es que se me desveló mi propósito. Más que desvelarse con una imagen, sabía qué dirección tenía que tomar. Pude ver que me dedicaría a explicar todo aquello que me estaba pasando a través de YouTube y la escritura. No sé si es que al pensarlo en ese momento ya lo fui creando poco a poco o realmente pues que llegué a ver el futuro, no lo sé. De todas maneras es curioso cómo he dedicado mi vida a narrar, a explicar, a dar consejos de lo que me pasó en aquellas 2 semanas de vida. Aunque para mí el tiempo en aquel entonces también desapareció y no sé si fueron 2 semanas, un mes o 2 días.
Vivía las cosas un poco como a cámara lenta, disfrutaba de todo como si fuera un éxtasis. Beber agua era una experiencia brutal. Comer era literal como tener un orgasmo y no estabas esperando saciarte, sino que disfrutabas cada bocado. La dicha que sientes es como si cogieras un orgasmo, lo multiplicaras por 100 y ni siquiera estarías cerca. Desde ese momento en mi vida he querido volver a ese estado a toda costa. Me han importado muy poco los éxitos materiales, el dinero, y creo que algún día llegaré a realizar un mapa de cómo volver a ese estado. Os voy a poner por aquí la escala de consciencia del Dr. Hawkins, que calibró los estados de vibración. Bien, pues llegué al 850, justo antes de un vacío brutal, en el cual ahora también os contaré. Me podría pasar horas y horas explicando esta experiencia y ni siquiera podría acercarme al 1% de lo que significó para mí y de cómo yo lo viví. Desde poder distinguir el aura de las demás personas, veía la luz detrás del personaje, de la gente. Y cómo no, por primera vez en mi vida supe lo que era Dios, y a partir de ese momento podría decir que ahora creo porque no tengo ese estado, pero yo lo experimenté. Y fue un llamado a vivir mi espiritualidad. Vivir en ese estado es algo maravilloso. Todo viene dado, no hay que hacer nada. No tienes la necesidad de mostrar nada, no deseas nada, solo estar, observar, existir ya es algo fascinante. Las demás personas venían a mí y me hablaban de sus problemas durante horas. Yo, como sentía una dicha absoluta, los escuchaba, incluso podía percibir qué les estaba pasando antes de que me lo contaran. A esto se le llama iluminación y es lo que han perseguido los místicos durante años. No es que haya una metodología para llegar allí, de hecho diría que es incluso más sencillo. Ese estado se me fue más o menos a las 2 semanas y se me fue de una manera repentina. Bajé a los niveles más bajos de ansiedad, de depresión, no podía dormir y es como que por primera vez me habían mostrado el camino, ahora yo solamente lo tenía que recorrer. Mis hábitos, mi mentalidad, mi estilo de vida no iban acorde a ese estado. Así que ahí inicié un proceso de ensayo y error. Decir, vale, vamos a determinar cuáles son las cosas que me han llevado ahí y cuáles son las que me están impidiendo llegar ahí. Así que lo que hice fue empezar a entenderme, empezar a entender también qué me había sucedido, porque no sabía, quería volver a toda costa a ese estado, pero no lo conseguía. Volví a ver la conferencia, me compré todos los libros de Eckhart Tolle, me volví un friki de la espiritualidad, nunca había leído, tenía falta de concentración, para mí era un suplicio leer y literalmente ahora puedo decir que llevo casi 1000 libros leídos de desarrollo personal, espiritual y negocios, y poco a poco y cada vez más, y supongo que por eso estoy ahora contándoos esto, estoy desvelando cómo llegar a ese estado. He cometido muchos errores intentando alcanzar de nuevo ese estado. Dejé mi trabajo, eso estuvo bien, dejé mi pareja actual, eso estuvo mal porque digamos como que quería derribar mi antigua vida para volver a esa sensación, pero es hacia adentro, no tiene nada que ver con lo de fuera. Ese shock que recibí me hizo replantearme muchas cosas y empezar un camino para entenderme. Quien me ayudó bastante fue el Dr. Hawkins con su libro El poder frente a la fuerza. Incluso María Teresa de Calcuta lo reconoce como una obra de arte de la era moderna. Y ahí entendí cómo poco a poco puedo ir escalando en esos estados de vibración para llegar hasta la iluminación. Os recomiendo mucho trascender los niveles de conciencia también del Dr. Hawkins para entender qué me había pasado. Y si tenéis algún vislumbre o queréis buscar en esta vida la iluminación, que sepáis que ahí tenéis un mapa bastante certero de cómo hacerlo. Todos los que hemos sido tocados en algún momento por esa chispa de divinidad, su vida no vuelve a ser la misma. Es como una muerte. De hecho, es literalmente la muerte del yo. Todo lo que crees conocer se cae. Por eso a muchos nos da miedo la espiritualidad, nos da miedo la muerte y ahondar en nosotros. Porque en cierta medida, si te conoces a ti mismo, si entras en contacto con tu verdadero yo, lo falso se cae el personaje. Y eso da mucho miedo porque es lo que te da seguridad. Y cuando te pasa eso, entiendes que todos estamos buscando lo mismo, sin más. Le pierdes prácticamente el miedo a todo porque has perdido el miedo a morir, porque algo en ti muere. Lo bueno de todo esto es que da paso a la verdadera vida. Ojalá todas las personas vivieran este estado de alguna forma u otra porque no habrían guerras, no habría conflicto, el ego estaría a raya. Viviríamos en un lugar maravilloso, por así decirlo, el cielo en la tierra. Sé que ahora no es posible, pero se están dando pasos enormes para llevar este nivel de conciencia a todos los seres humanos, que al final calibra en amor, y ya sabemos que en el amor no hay nada malo, es unidad, es fraternidad.
Y un poco mi misión con este vídeo es contagiaros las ganas de encontraros a vosotros mismos, de que iniciéis ese proceso de iluminación, de ensayo y error, de ver cómo trascender lo intelecto y llegar a lo que realmente sois. Como siempre digo, esto no le interesa absolutamente a nadie, salvo a vosotros, a qué sociedad le interesa seres completamente realizados, que están felices con lo que tienen, que no es que no compren por dogma, ni que tengan poco por dogma, por imposición. Evidentemente, cada uno es libre de hacer lo que quiera, sino que lo hacen por convicción, porque han encontrado que todo lo que necesitan está dentro de uno mismo. Y ojalá llegue un momento en el que caiga la mente, ¿vale? Que caiga lo conceptual y que vayas un paso más allá. Al principio es como dar un salto al vacío, pero esa fe, esa confianza de dar ese salto es lo que te conecta con todo lo que estás buscando. Suscríbete, dale a la campanita si te ha gustado este vídeo. Ojalá te sirva como motivación para encontrar tu realización, para que te adentres en el mundo de la espiritualidad. Yo venía de la parte más científica, la parte más dogmática, y evidentemente no es que rechace la ciencia ni mucho menos, pero ¿de qué nos han servido tantos estudios y tanta investigación si vivimos en una sociedad con más ansiedad, con más depresión que nunca? Eso nos indica que algo está fallando, y yo sé qué es lo que está fallando: la falta de espiritualidad, la falta de conocerse a uno mismo y sobre todo la falta de Dios. Os quiero un montón, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.